Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar familia en oración. Papá, esta mañana estamos tan agradecidos que podemos estar aquí juntos como una familia, hermanos y hermanas, hijos e hijas, Señor, porque queremos conocerte más profundamente, Señor. Queremos caminar más libremente en esa gracia, en esa verdad de tu palabra. Queremos ser transformados, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Queremos que tú cambies esos patrones de pecado en nuestra vida. Queremos que nuestra vida sea un patrón de victoria y de gracia, Señor, y de amor y de misericordia. Y esta mañana, mi Dios, te pido que nos concedas un enfoque espiritual, que podamos entender y discernir lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia esta mañana. Y mi Dios, te pido que a mí me des las palabras, Señor, y la capacidad para comunicar efectivamente este mensaje para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos, por favor. Vamos a seguir nuestro estudio en Juan capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 12. Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el 12. Y el título que le he dado hoy a este sermón, familia, es La obediencia que abre los ojos. Por modo de introducción, todos nosotros en algún momento enfrentamos dolor, enfrentamos preguntas y enfrentamos temporadas donde buscamos respuestas. Y la realidad es que a veces cuando nosotros vemos el sufrimiento de otros o el nuestro, la primera reacción humana es buscar a quien culpar. Pero aquí en este pasaje esta mañana vemos que Jesús nos enseña algo muy diferente. Aquí lo que vemos es que Jesús corrige la mentalidad humana de siempre buscar culpa. Y quiero que noten algo hoy, hermanos, que el hombre en este relato estaba definido por una etiqueta, ciego de nacimiento. Y todos pensaban que este hombre era un monumento al pecado. Pero Jesús quería darles a ellos una nueva perspectiva. Y lo que vemos aquí esta mañana es que Jesús revela el propósito de Dios en medio del dolor. Y Jesucristo derriba por completo la idea de pecado generacional. Y nos muestra aquí la perspectiva correcta. Cuando estamos en esos momentos de angustia, de sufrimiento, de tribulación, ¿cuál es la perspectiva correcta? Es dar adoración, es tener confianza. Y es dar gloria a Dios aún en medio de nuestro sufrimiento. Entonces, con eso en la mente, quiero que leamos nuestro texto, Juan capítulo 9, del versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra de Dios que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían,
¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Entonces vamos a empezar con los primeros 3 versículos. Y quiero que noten aquí 2 cosas, la mentalidad humana y la mentalidad de Dios. La perspectiva humana, la perspectiva de Dios. Lo voy a leer otra vez, versículo 1 hasta el 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El primer detalle que es importante notar es, noten en el versículo 1 que dice que el hombre era ciego de nacimiento. En otras palabras, esta condición no era una ceguera adquirida, esto era la condición original de este hombre. Y lo que eso hace para nosotros es que ilustra nuestra condición espiritual, porque nacemos separados completamente de Dios, ciegos a su verdad y a su gloria. Y noten en el versículo 2 que los discípulos buscan un culpable. Noten lo que preguntan, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y hermanos, si somos honestos, ellos hicieron lo que muchos de nosotros hacemos o hemos hecho. Si hay sufrimiento, alguien siempre tiene la culpa. Si hay sufrimiento, algo se hizo mal. Seguro que alguien falló o quizás algo se heredó. Pero Jesucristo corrige esa idea y noten lo que les dice, no es que pecó este ni sus padres. Y lo que vemos aquí en este texto es que Él rompe la necesidad humana de siempre encontrar culpa para todo sufrimiento. Pues bueno, quizás esta mañana una buena pregunta sería, ¿por qué ellos tenían ese tipo de mentalidad o esa perspectiva? Porque en esa época habían varias creencias equivocadas. Algunos de los maestros judíos, los rabinos, enseñaban que un bebé podía pecar antes de nacer, que el bebé podía pecar en el mismo vientre de la mamá. Yo no sé si un bebé puede pecar en el vientre, pero lo que sí sé es que cuando sale el bebé del vientre son tremendos pecadores. Gritando, exigiendo, demandando la ira del recién nacido. Hermanos, no hay nada como eso. Amén. Y veo a mi hermana con el bebé ahí atrás. Y la creencia general en ese día era que si hay sufrimiento, es castigo por algún pecado. Y muchos pensaban que toda enfermedad que podía venir sobre una persona era un juicio directo de Dios. Para ilustrar este punto, podemos ver la imagen de la tía ultra espiritual. Yo creo que todos tenemos en la familia esa tía, ese tío o esa abuelita súper espiritual. Y seguro que lo hacen con buenas intenciones, pero tú sabes, se te poncha la llanta en la autopista y rápido te dice, mijo, eso te pasó porque no fuiste a la noche de oración. Y tú nomás pensando, tía, era un clavo en el camino. O te da una gripa y la abuela te dice, mijo, confiesa tu pecado. Eso es un castigo. Y nos reímos, pero en realidad eso es algo problemático. Porque lo que pasa es que ese tipo de idea distorsiona la manera en que tú y yo vemos a nuestro Dios. Y lo que pasa es que con ese tipo de pensamiento nos hace pensar que Dios está allá arriba con el dedo en el botón del castigo, siempre esperando a ver cuándo fallamos. Y lo que pasa cuando adoptamos esta perspectiva es que podemos empezar a vivir con un miedo que no es saludable. Empezamos a vivir con un miedo que nos vuelve legalistas, un miedo que nos aleja de la gracia de Dios
Y hermanos, muchos de nosotros aquí hemos tenido esta experiencia. Pero escúchenme bien, eso no es el evangelio. Porque el Dios de la Biblia no anda buscando cómo castigarte. El Dios de la Biblia anda buscando cómo restaurarte. Amén. Ahora, también otra creencia en esos días es que los griegos, los filósofos griegos creían que uno sufría por los pecados de vidas anteriores. Sería como algo tipo karma o la reencarnación, que es una creencia hindú. Pero nosotros, cristianos, estudiantes de la Biblia, entendemos que ninguna de esas creencias son bíblicas y ninguna de esas creencias son cristianas. Y les pregunto, si los padres pecaron, ¿sería justo castigar al hijo? Por supuesto que no. Y la Biblia claramente nos enseña esto. Ahorita lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 18, pero quiero primero que noten que Jesús cambia la conversación en nuestro texto hoy del culpable al propósito. Entonces, después de corregirlos, Jesús revela algo glorioso. Miren lo que dice en Juan capítulo 9, versículo 3. ¿Por qué está este hombre con esta condición? Dice que es sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es importante entender esto. Noten que Jesús cambia la pregunta y el enfoque de Jesús de Dios no es quién tiene la culpa. El enfoque de Jesús es cómo será glorificado Dios en esto. Y se podría decir que Jesús nos muestra que el sufrimiento puede ser un instrumento para la gloria de Dios. Y si somos honestos, hermanos, como familia, entre familia aquí, para muchos esto es bien difícil aceptar. Pero esto es un principio fundamental de la vida cristiana. Porque la Escritura enseña que el propósito principal del hombre es dar gloria a nuestro Dios. Y hermanos, esa gloria no siempre nos llega de la manera ni del tiempo que nosotros queremos. Pero cuando estamos en el medio del dolor, debemos sinceramente como cristianos poder rendirnos en alabanza y decirle a nuestro Dios: Señor, glorifícate a través de esto. Porque eso es verdadera adoración. Y eso es lo que nuestro Dios desea. Más que nada, Dios desea nuestra confianza, Dios desea nuestra devoción, Dios desea nuestra adoración. Y Dios desea eso no solo en los tiempos buenos, sino especialmente en los tiempos oscuros de la vida, en los valles profundos de la vida. Porque, hermanos, ahí es donde más te cuesta adorar. Cuando no quieres adorar, cuando las cosas no te van bien. Pero déjame decirte que hay una pureza en la adoración que nace de un corazón quebrantado ante Dios. Hay una dulzura en ese tipo de adoración, hay una fragancia espiritual y hay una entrega que solamente nace del sufrimiento. Y el sufrimiento nos llega a todos, cristianos o no. Y quiero ser claro que Dios no es el que causa pecado en nuestra vida, pero Dios es el que usa todas las cosas que permite o determina en nuestra vida para su honra y su gloria. Y Dios usa absolutamente, desea usar absolutamente todo en nuestra vida para formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Y entendiendo que el sufrimiento nos llega a todos, si eres cristiano o no, la perspectiva que nosotros adoptamos determina cómo navegaremos esas temporadas. Y la perspectiva cristiana siempre debe ser: Señor, quiero adorarte aún aquí. Amén. Ahora quiero hablar un momento sobre el pecado generacional. ¿Quién aquí ha escuchado esos términos, pecado generacional o maldiciones generacionales? Creo que muchos de nosotros, ¿no? Y déjenme ser honestos con ustedes, es una enseñanza muy común. Y hasta que yo lo estudié bien en su contexto, yo también creía esto. Y hay varios pasajes que se usan para enseñar esta doctrina, esta enseñanza sobre maldiciones generacionales.
Pero la realidad es que cuando estudias esas porciones de la Escritura en su contexto, ves que eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces lo que quiero hacer hoy es que quiero que veamos dos pasajes que muchos citan para enseñar esta doctrina de maldiciones generacionales. Miren lo que dice, acuérdense, vamos a mirar primero el Antiguo Testamento, el Pacto Viejo. Pero porque esta doctrina está enraizada en el Antiguo Testamento, tenemos que empezar ahí. Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios dice sobre la idolatría: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y pues, ¿cómo interpreta mucha gente este versículo? Muchos enseñan que Dios castiga a los hijos inocentes por los pecados de sus padres. Pero noten en ese versículo que está en la pantalla que el texto dice de los que me aborrecen. Entonces no dice que Dios maldice a hijos inocentes. Dice que las generaciones de familias que continúan en la misma idolatría, en la misma rebelión hacia Dios, experimentarán las mismas consecuencias. Entonces esto no habla de una maldición automática, esto habla de un patrón de pecado en una familia que se repite cuando no hay arrepentimiento. Miren otra escritura que se usa, miren esta, Números 14, versículo 18. Y quiero que vean cómo esta porción de la escritura encaja el carácter de Dios, la misericordia, el perdón de Dios y también la justicia de Dios. Dice que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, castigando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora quiero que miren conmigo un momento la primera porción de esa escritura. Miren lo que dice: el Señor es lento para la ira y perdona la iniquidad. Pues les pregunto, ¿a quién, cuál es el requisito para que Dios te perdone? Arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber arrepentimiento. Entonces Dios perdona a los que se arrepientan. Pero otra vez el punto aquí es que el texto describe cuando las generaciones repiten la misma rebelión. No es un castigo automático sobre los hijos por los pecados de los padres. Y vamos a seguir mirando varias otras escrituras, pero la Biblia en su totalidad nos da a nosotros el entendimiento que la culpa no se hereda. La Biblia enseña que cada persona es responsable individualmente ante Dios. Y vamos a ver varios pasajes de apoyo. Miren lo que dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará la culpa del padre, ni el padre llevará la culpa del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, si tú estás aquí esta mañana y quizás tú tienes esta creencia o has sido expuesto a esta creencia, te recomiendo, esta es la tarea: lee el capítulo de Ezequiel, capítulo 18, desde el primer versículo hasta el último. No lo voy a hacer aquí, pero este capítulo, si lo lees bien, el capítulo entero derrota completamente la doctrina de maldiciones generacionales. Ahora, este capítulo lo que nos dice claramente es que cada persona responde por sus propias decisiones espirituales. Lo que nos dice aquí es que los hijos no son castigados por los pecados de sus padres y que los padres no son castigados por los pecados de sus hijos. Y esto confirma que Éxodo 20 y número 14 que acabamos de leer no son maldiciones automáticas, sino consecuencias generacionales cuando la familia continúan en la misma rebelión e idolatría contra Dios.
Miren otro versículo, Deuteronomio 24:16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su propio pecado. Acuérdense, esto es el Antiguo Testamento bajo el pacto de la ley. Pero este texto declara la misma verdad legal y espiritual, que ante Dios la responsabilidad del pecado es una responsabilidad personal. Y esto refuerza que la ley de Dios nunca permitió castigos automáticos entre generaciones. Miren otra escritura, Jeremías capítulo 31, versículo 29 y 30. Esto aquí en el contexto era un proverbio que los judíos usaban para enseñar esta doctrina de maldición generacional. Y miren la manera en que Dios lo corrige aquí. Dice que en aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia iniquidad. En otras palabras, Dios dice literalmente, cada uno paga por su propio pecado. Entonces, claramente la Escritura enseña que Dios no practica castigos generacionales arbitrarios. Ahora volvamos a nuestro texto. Miren lo que dice otra vez Juan capítulo 9, versículo 2 y 3. Ahora entendemos por qué los discípulos tienen esta mentalidad. Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces los discípulos tienen esa misma mentalidad de culpa generacional, pero lo que Jesús hace es que destruye esa idea de que toda enfermedad, toda tragedia y todo sufrimiento es un castigo personal. Y si vamos al Nuevo Testamento, porque ahora acuérdense, nosotros cristianos estamos bajo el pacto de gracia y verdad porque estamos en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13, la primera porción solamente, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Pues, ¿qué significa esto? Que un creyente en Cristo no puede estar bajo maldición. Que un creyente en Cristo no carga maldiciones generacionales. Que un creyente en Cristo ha sido totalmente liberado de toda maldición. Miren otra escritura, Romanos capítulo 8, solamente la primera porción. ¿Qué dice aquí? Dice, por tanto, ahora no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si has venido en humildad ante tu Dios, si le has pedido a Jesucristo que te perdone por todo lo que has hecho contra Él, si has recibido al Espíritu Santo en tu ser y hoy puedes decir con certeza que Dios mora en tu interior, tú estás revestido con la justicia de Cristo y ya no hay ninguna maldición que la ley puede traer sobre tu vida. No hay ninguna maldición porque tus papás o tus ancestros han pecado, porque la cruz en el Calvario cargó toda maldición, todo pecado generacional, todo castigo bajo la ley. Cristo tomó esos castigos en la cruz. No hay castigos heredados, no hay maldiciones. Y no hay pecado generacional determinando el patrón en tu vida. Quiero que sepas eso esta mañana. Y bueno, quizás alguien me diga hoy, pastor, pero mi conciencia me molesta. Mi conciencia me molesta porque tú no sabes lo que mi familia ha hecho contra Dios. Tú no sabes el tipo de cosas en que nosotros estábamos envolvidos. Pues bueno, si tú estás aquí esta mañana y te sientes de esa manera, haz esto una sola vez delante del Señor. Pídele al Señor, dile, Señor, perdona a mi familia por la manera en que hemos pecado contra ti. Yo no seguiré esos patrones de rebelión. Hoy yo me arrepiento. Señor, ayúdame a caminar contigo. Y si tú lo crees, ¿qué pasa?
Dios limpia tu conciencia. Dios te libera y Dios esta mañana no quiere que tú sigas cargando una culpa que Dios no te dio. Entonces, para concluir este punto, los patrones de pecado sí se pueden repetir, pero no hay ninguna maldición generacional para los que están en Cristo Jesús. Cada persona es responsable por su propia vida delante de Dios. Ahora vamos a tocar el otro punto aquí. Lo que sí existe, hermanos, son patrones aprendidos. Y aquí es donde todos decimos amén y ayúdame, Señor. Porque la realidad es que los patrones buenos y los patrones malos se aprenden en la casa. Y la realidad es que si tú y yo no tratamos con esas áreas de nuestra vida con Dios, sin darnos cuenta, nosotros empezamos a modelar ese patrón a nuestros hijos. Y los padres aquí presentes sabemos esto. Qué gozo cuando vemos a nuestros hijos con esas buenas cualidades nuestras. Mira qué disciplinado es mi hijo. Mira cómo mi hijo lee la Biblia. Mira cómo mi hijo es estudioso. Mira cómo mi hijo ayuda en la casa. Y ahí como papás decimos, ese es mi hijo. Pero también sabemos lo otro. Que hay a veces que tu hijo hace algo y tu esposa simplemente te mira y no dice nada. Pero esa mirada lo dice todo. Y la verdad es esta. Nuestros hijos observan los patrones que nosotros modelamos buenos y malos en el hogar. ¿Y qué significa esto, hermanos? Significa que nuestras batallas pueden convertirse en las batallas de nuestros hijos. Significa que nuestras tentaciones pueden convertirse en las tentaciones de nuestros hijos. Pero también significa que nuestras victorias pueden convertirse en las victorias de nuestros hijos. Amén. Y déjenme decirles que nuestros hijos pueden tener 5 años o 50 años y por supuesto que la dinámica cambia, pero nuestra influencia como padres es que siempre estamos dejando huellas en las vidas de nuestros hijos hasta el último suspiro. Y quiero recordarles esta mañana, porque sé que tenemos hijos de todas edades, nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Siempre podemos cambiar el patrón de nuestra vida. Y creo que es tan importante como cristianos deseando caminar con Dios y tener un legado de fe, un legado de gracia y un legado de victoria, que podamos dejarle a nuestros hijos no un patrón de fracaso, pero un legado de victoria. Que nuestros hijos puedan aprender de nosotros no cómo vivir bajo la culpa, pero cómo caminar en la libertad que Cristo nos ha dado y cómo reinar en la vida a través de Jesucristo. Amén. Miren lo que dice en el versículo 4 y 5. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces aquí vemos que Jesús dice, me es necesario. Y en la lengua original, en el griego, la palabra significa es necesario, es indispensable, esto no puede esperar. Entonces habla de algo que forma parte del plan eterno del Padre, algo que debe cumplirse. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que Jesús no desperdicia ni un segundo. Que Jesucristo vive con propósito, vive con enfoque y vive con urgencia divina. Y esto es un buen punto de aplicación para nosotros aquí. Jesús dice que debemos trabajar mientras es de día. Y para nosotros, día significa tu vida. Significa el tiempo que Dios te ha dado hoy, el tiempo que tú tienes en esta tierra, ese es el tiempo de día. En otras palabras, mientras tengas aliento, mientras tengas fuerzas y mientras tengas oportunidades,
Jesucristo quiere obrar en ti y a través de ti. Y muchos cristianos dicen, un día yo serviré a Dios cuando arregle mi vida. O cuando tenga tiempo y cuando todo esté en orden, en ese día yo empezaré a servir a Dios. Pero Jesucristo dice una y otra vez, el momento es ahora. Porque la obediencia no se pospone, hermanos, la obediencia se vive ahora. Y es como cuando decimos, un día voy a comenzar el gimnasio. ¿Quién ha dicho eso? Pero ese día nunca llega. Pero cuando por fin decides comenzar, aunque sea simplemente caminando 10 minutos al día, algo empieza a cambiar. Empiezas a ver frutos. Empiezas a sentir la diferencia en tu vida. Y hermanos, es lo mismo en la vida espiritual. Los pequeños pasos que tú tomas hoy empiezan a producir grandes transformaciones en tu vida mañana. Aleluya. Versículo 5, miren lo que Jesús declara. Dice, luz soy del mundo. Pues, ¿qué significa esto? Teológicamente significa que sin Jesucristo el hombre permanece en la oscuridad. Significa que sin Jesús no hay una interpretación correcta del sufrimiento. Y significa que sin Jesús no hay dirección y no hay claridad en la vida. Me encanta lo que el predicador inglés Charles Spurgeon dice sobre este tema. Dice que donde Cristo viene, toda oscuridad retrocede y su presencia es la mañana del alma. Y quiero que piensen esto conmigo por un momento, un punto de aplicación práctico para todos nosotros. ¿Qué área de tu vida está en la oscuridad? Quizás tus relaciones, quizás tus finanzas, quizás hay ciertos hábitos o vicios, quizás hay ciertos patrones de pensamientos. Jesucristo quiere traer luz hoy mismo a esa área de tu vida, no mañana, pero hoy. Y lo que tenemos que hacer, familia, es invitarlo a esa área de nuestra vida, porque Jesucristo es el que quiebra esos patrones de pecado en nuestra vida. Y es en ese lugar donde invitamos al Señor y estamos dispuestos a obedecer lo que Dios dice, que el Señor nos fortalece en nuestra obediencia. Muchas veces el Señor no empieza a obrar en una área específica donde tú o donde yo estemos luchando hasta que tú y yo le demostremos a Dios, Señor, no he podido en esta área, pero estoy dispuesto. Y esas palabras son claves. No he podido, pero estoy dispuesto. Porque eso expresa humildad. Eso le expresa a nuestro Dios que tenemos un deseo sincero de caminar en la luz de su palabra. Y para un papá, los que somos papás, entendemos que no hay nada más glorioso que eso. Que cuando nuestros hijos nos dicen, esos hijos jóvenes, papá, no puedo, necesito que me ayudes. Y nosotros con gozo siempre le ayudamos a nuestros hijos, ¿no? Y es lo mismo con nuestro papá. Nuestro papá nunca nos dice, ¿cuántas veces me vas a preguntar la misma cosa? Eso no es nuestro Dios. Nuestro Dios sigue enseñándonos, sigue expresando misericordia y gracia, derramando su presencia sobre nosotros, levantándonos día tras día. Ese es el evangelio de la gracia y de la paz. Ese es el Dios que nosotros alabamos, familia. Versículos 6 y 7 dice, dicho esto, hablando sobre Jesús, dice que escupió en tierra. Y que hizo lodo con la saliva y que untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Dice, fue entonces, hablando sobre el hombre, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, hay mucho que se puede decir sobre esta porción de la escritura, pero quiero simplemente decir esto. Jesús sana de una manera un poco extraña. Jesús pudo haber simplemente dicho una palabra y el hombre estuviera sanado. Jesús pudiera haber tocado suavemente los ojos, pero lo hizo hizo lodo con saliva y le ungió los ojos a este hombre.
Y quiero que se imaginen eso por un momento. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Pues se podría decir que porque Jesús no está limitado por métodos, porque Jesús quiere mostrar quién es Él, porque Jesús puede usar lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere. Y la palabra clave en esta porción de la Escritura, porque el autor lo mencionó, es importante mirarlo, dice la palabra Siloé. La palabra Siloé, el estanque de Siloé, la palabra Siloé significa enviado. Entonces Jesús lo envía al estanque del enviado. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo es el enviado del Padre. Y aquí como punto de aplicación hay momentos en nuestra vida donde Dios te va a pedir hacer algo que tú no vas a entender en ese momento. Creo que todos podríamos decir, amén, esto no lo entiendo, Señor. Pero el Señor quizás en ese momento donde tú no lo entiendes con tu propia lógica te dice, quiero que le pidas perdón a esa persona. Quiero que te reconcilies con esta persona. Quiero que empieces a orar por esta persona. Pero Señor, esa persona, yo no quiero orar por esa persona. Ora por esa persona. Quiero que bendigas a alguien que te ha hecho daño. ¿Y qué tal esta? Porque todos vivimos esto. Quiero que camines en fe, aunque no puedas ver absolutamente nada. Lo que vemos en este pasaje, familia, es que la obediencia del hombre ciego es lo que trae claridad. No es al revés. Y noten que el hombre obedece sin ver y luego ve. Entonces, el texto dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Noten el orden. Dice que primero fue, que luego se lavó y que después él vio. No dice que Jesús se lo explicó todo primero. No dice que Jesús le dio un estudio bíblico antes de obedecer. Noten que el milagro vino después de la obediencia. Y les pregunto, hermanos, ¿cuántas bendiciones nos hemos perdido? ¿Cuántos milagros nos hemos perdido por no obedecer algo sencillo en nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, mi hijo, mi hija, confía en mí? Y nosotros quizás le hemos dicho, Señor, primero explícame, porque necesito entenderlo. Y lo que pasa es que si somos honestos, a veces el Señor no nos explica porque quiere ver si tú y yo vamos a confiar en Él o vamos a solamente confiar en nuestra propia lógica. Seguimos en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Pues lo que vemos aquí es que cuando Jesús transforma a alguien, hermanos, cuando Jesús transforma la vida de alguien, la gente no sabe qué hacer con lo que ve. Y esta es una de las partes más hermosas de este milagro, porque la gente que lo conocían toda la vida, este es el hombre ciego de nacimiento, ahora dudan que es él. Pues ¿por qué? Porque cuando Jesús transforma tan profundamente que la gente ni siquiera te reconoce. Y algunos decían, sí, es él, pero es otra persona. Y otros decían, no, no puede ser, porque yo conocía a un hombre destruido. Pero se podría decir que la obra de Cristo en la vida del individual es tan radical que confunde a todo el vecindario. Porque ellos antes lo veían como un hombre atrapado en su condición, limitado y sin esperanza, pero cuando Jesús entra en tu vida, Jesús rompe todas esas etiquetas. Jesús abre ojos y Jesús nos da un nuevo destino. Y el punto aquí para nosotros, familia, es que cuando Cristo entra a tu vida y cuando tú te rindes a Dios, el pasado ya no puede definirte. Ya no eres definido por las etiquetas de tu pasado. Ya no eres adicto, ya no eres mujeriego, ya no eres alcohólico, ya no eres un fracaso,
Ya no eres perdedor, ya no eres vicioso. La palabra de Dios dice que Cristo te da una nueva identidad, que Cristo te acepta en el amado, que Cristo dice, eso eras antes, pero ahora te he dado un nuevo nombre. Y lo que pasa es que en ese lugar donde tú y yo abrazamos este nuevo nombre, esta nueva identidad, nos identificamos como lo que Dios dice en su palabra que somos. Mientras más abrazamos y creemos esa realidad, vemos que Dios empieza a cambiar nuestra vida de maneras radicales. Dios cambia tu manera de hablar. Ya no hieres. Ahora tus palabras sanan. Dios cambia tu manera de reaccionar. Ya no explotas, ahora respiras. Dios cambia tu manera de amar. Ya no usas a la gente, ahora les sirves. Pues por supuesto, Dios cambia tus prioridades. Ya no vives solamente para ti, ahora vives para Cristo. Y Dios cambia tu carácter. Ya no vives dominado por el viejo hombre, eres dominado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y me encanta lo que el pastor, teólogo Warren Wiersbe dice sobre este cambio. Dice que cuando Cristo cambia una vida, es un testimonio que ni los vecinos pueden ignorar. Noten en el versículo 9, mirando el testimonio de este hombre, que el hombre simplemente declara, yo soy. Y es interesante porque el hombre no predicó, el hombre no enseñó, el hombre no tuvo que recitar aquí doctrina, el hombre simplemente dijo, yo soy. Es un testimonio sencillo, pero es un testimonio imposible de negar. Y como punto de aplicación para nosotros aquí, hermano, tu testimonio no tiene que ser impresionante, simplemente tiene que ser real. Miren lo que nos dice ahora en el versículo 10 hasta el 12. Y le dijeron al hombre, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Pues aquí vemos que este hombre no lo sabe todo, pero sabe suficiente. Vemos que el hombre admite en esta porción de la escritura que aún no conoce plenamente a Jesús. Vemos que ni siquiera sabe dónde Jesús está. Vemos que ni siquiera tiene una teología profunda y no puede explicar cómo funcionan los milagros. Pero sí sabe esto, Jesús hizo algo en mí. Yo obedecí y ahora puedo ver. Y se podría decir que ese mensaje es el evangelio en su forma más pura, en su forma más poderosa y su forma más sencilla. Y como punto de aplicación, no necesitas conocer toda la Biblia para compartir tu fe. Solo necesitas saber con certeza lo que Jesús ha hecho en tu vida. Porque tu historia tiene poder, porque Cristo mora en ti. Amén. Hermanos, nuestro testimonio no es insignificante. Nuestro testimonio es la evidencia que Dios cambia vidas. Y quiero cerrar con este pensamiento. Este hombre estaba ciego y Jesucristo le dio una nueva identidad. Noten cómo empezó. De mendigo a testigo. De un hombre desesperado a un hombre transformado. De un hombre rechazado a un testimonio vivo de la gloria de Dios. Y hermanos, así es contigo y conmigo. Cuando Cristo te toca, cuando Cristo entra a tu vida, tu identidad cambia antes de que la gente a tu alrededor pueda entender lo que está pasando. Y se podría decir que para el cristiano rendido a Dios, tu vida ya no es definida
por tu lucha. Tu vida es definida por la gracia de Dios. Que ya no eres conocido por tu pasado. Oh, yo me acuerdo de fulano, lo que él hacía antes. Ya eres conocido por el que te ha levantado. Es como, para ilustrar este punto, es como cuando un papá decide romper un ciclo tóxico en su vida. Y sus hijos comienzan a notar, papá, estás diferente, ya no reaccionas igual, ya no gritas como antes, papá, ya no explotas. Y esa transformación es tan real en la familia, es algo tan tangible que la familia lo puede sentir. Porque cuando Jesucristo está trabajando en el corazón de una persona, son los que están más cercanos a esa persona que empiezan primero a notarlo. ¿Y qué estoy diciendo, familia? Oremos, hermanos, que cada uno de nosotros pueda rendirse más profundamente a nuestro Señor. Porque el testimonio más poderoso que nosotros podemos dar no son nuestras palabras. El testimonio más poderoso es una vida transformada. Es una vida que demuestra que Dios todavía salva. Es una vida que demuestra que Dios cambia corazones. Y es una vida que demuestra que Dios convierte a pecadores y los convierte en hijos y hijas aceptados, amados y portadores de su presencia. Que cada uno de nosotros seamos así. Amén. Quiero cerrar en oración y la semana que viene hemos estado bien ocupados estas últimas semanas. Estoy en el proceso de vender mi casa. Nos estamos mudando a un nuevo hogar esta semana que viene. Entonces no estoy seguro si vamos a estar aquí, pero nuestro hermano Eli va a estar aquí y regresamos yo creo en 2 semanas. Pero como siempre, si necesitan oración o quieren hablar, cualquier necesidad, suban adelante después del servicio. Quiero cerrar en oración, familia. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el ánimo, el aliento, la corrección y la exhortación que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Y tú nos has llamado a ser hacedores de tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, deseamos rendirnos más profundamente a la obra de tu Espíritu Santo. Señor, no estamos aquí para simplemente conocerte intelectualmente, conocer doctrina y no ser cambiados. Estamos aquí para ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Señor, queremos ser ese testimonio eficaz en nuestra vida, que nuestros seres queridos puedan ver nuestras acciones, nuestra vida, los patrones de victoria en nosotros y decir, yo quiero lo que tú tienes. Señor, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, esta mañana a quebrar patrones de pecado en nuestra vida. Señor, ayúdanos a quebrar esa mentalidad donde siempre estamos conscientes del pecado, que estemos conscientes de la justicia de Dios, que estemos conscientes que somos hijos amados, aceptados, que estemos conscientes que la gracia de Dios nos empodera para vivir y caminar en justicia y en victoria. Señor, nos rendimos a ti. Y Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Te pedimos sabiduría en lo que atravesamos esta semana. Y te pedimos, Señor, las palabras para poder dejar esas huellas en las vidas de nuestros hijos. Y para que ellos vean lo que tú has hecho en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos